sí uno entiende la preocupación de algunos gobernadores, yo no la comparto, como el caso de Lipschitz, donde dijo, bueno, a nosotros nos va a disminuir una parte importante la... 2.500 millones. Yo digo, el gobernador está mirando mal, no es una resta, es una suma y una multiplicación por un lado, pero de parte, si está preocupado por eso, tendría que mirar los casi 2.000 millones de pesos que no entraron, que tenían que haber entrado de la Nación para financiar las obras de infraestructura de enero a septiembre, según lo que dice el informe mensual de análisis de las finanzas provinciales de la provincia. Además el fallo del reclamo histórico del juicio de la provincia de Santa Fe a Nación, además del 15. Hay muchos ingresos que han quedado ahí sin llegar a la provincia de Santa Fe, ¿no? Claramente. Es una discusión de largo plazo, reitero. En la emergencia, por lo que vos decís, Andrés, en la emergencia uno puede toco la deducción especial, no toco el mínimo imponible, alivio la situación de 1.500.000 personas que hoy no debieran pagar el impuesto, porque esa es la otra cuestión. ¿Qué cantidad de personas están incluidas en el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría? Y dicen que 1 millón dejó Cristina y que ya estamos arriba de los 2 millones. Bueno, yo te voy a decir, ¿Es correcto? los números publicados Sí. son insuficientes, porque el segmento que compone lo que yo considero, digamos, el núcleo sobre el que hay que mirar esto es asalariados, que son asalariados, y jubilados y pensionados, Sí. Está contenido en 4 bases de datos, digamos, son 4 fuentes. ¿Cuáles son? 4 grupos. Primero, los trabajadores activos que pertenecen al Sistema Nacional, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Son 8 millones de personas en total, ahora vamos a ver cómo se compone. Después, los trabajadores activos que no pertenecen al Sistema Integrado Previsional Argentino, esto es que pertenecen a regímenes provinciales o municipales. Para el caso nuestro, provincia de Santa Fe, municipio de Santa Fe, municipio de Rosario, pero provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba. Tercer grupo, trabajadores pasivos del Sistema Nacional, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Cuarto grupo, trabajadores pasivos de los sistemas subnacionales no incluidos en el nacional, provincia de Santa Fe, etc. Todos los cálculos y todos los números se hacen sobre el primer grupo. ¿Por qué? Porque sobre el segundo hay aproximaciones. Nosotros hicimos un cálculo. Ahora, solo sobre el primer grupo. Sobre los 8 millones de personas, sobre los 8 millones de personas de asalariados. Sí, que adentro tenemos de todo, porque no son solamente, digamos, un salario de 800.000 pesos, yo no lo considero salario, aunque tenga la forma de recibo sueldo. Esto es lo que hay que discutir. De ese número, más o menos 2.240.000 personas para el año 2016 están incluidos en el régimen del impuesto. 2.240.000. Es un número alto, pero además es un número alto teniendo en consideración cuál es el nivel de las remuneraciones. Vamos a plantearlo así. Para el 2016, la mitad de estos 8 millones percibieron a lo sumo 19.000 pesos de bolsillo, a lo sumo. Estamos hablando de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, porque hay horas cátedra y de todo ahí. La otra mitad estuvo por encima. Y de la otra mitad, más de la mitad, o sea, 2.200.000 personas, 2.240.000 estuvieron alcanzadas por el impuesto. Por lo tanto, a partir del nivel de ingreso, uno podría considerar un nivel de ingreso que permite cierta holgura, flexibilidad, alguna capacidad de ahorro para una familia argentina, apenas toca el escalón ya está incluido dentro del impuesto. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con el congelamiento que yo refería antes, el del artículo 25. Hoy los mínimos, considerando todo, cónyuge, hijos, las deducciones, etcétera, podría estar, de haberse continuado desde el momento que se congeló, cerca de los 90.000 pesos. Entonces, con una proyección inflacionaria estaría... No es una proyección, es aplicando el índice precio al por mayor, según dice el artículo 25. Para todo, para los tramos de escala, para las deducciones, más o menos eso. Por lo tanto, de ahí en adelante se pagaría. Bueno, ahí no estaríamos discutiendo esto. Alguno se quejaría porque pagaría un poquito más, pero sí quiero aclarar lo de la tabla del 73. Porque en 1973, cuando se crea el impuesto, la tabla que está contenida, creo, en el artículo 97, por ahí, tenía, como yo comenté, 16 tramos. El tramo más bajo pagaba 7% de interés, de anual, de alícuota. Y el tramo más alto, no 35, 46%. ¿Por qué no? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 52? Claro. O sea, salario, entre comillas. De 800.000 pesos, a ver. ¿Por qué no el 70%? Como Canadá, como Suecia, queremos parecer... Entonces, me parece que es otra discusión, es otra discusión. Los países del primer mundo, lo que cobran y lo que cobran en ganancias extraordinarias y demás, es mucho más de lo que acá se paga. Tal que desestimula... Los ejemplos que tomamos de Europa, de Estados Unidos, digo, es mucho más que lo que acá se paga.
No tanto en Estados Unidos, donde hay algunas limitaciones, pero sí el caso canadiense, el caso sueco, el caso alemán, el caso francés inclusive, ¿no? Donde las tasas son más altas, más progresivas. ¿Qué políticos votamos también? Esa es la otra discusión. Bueno, ¿cuál es la formación que tienen? ¿Y qué nos están representando? ¿No? Porque Yo digo, te tengo una estadística, ¿viste? Esa que no se sabe, ¿cuál no es se saben de nuestra dónde. memoria después a la hora de votar? Escuchala, Sergio, para comentarla con tus alumnos. No ahora cuando van a rendir, porque así me dice esto para confundir. Y menos antes de la Navidad. Claro. Desde el inicio de la democracia al presente, el 90% de los diputados nacionales fueron egresados de universidades. En senadores un poquito menos. Son gente supuestamente capacitada. Bueno, no necesita pasar por una universidad para ser capacitada, ¿no? Pero Son muy generosos porque soy profesor y todo lo demás. Pero... No, pero yo coincido en eso. Uno se puede formar y si no, tener asesores. Digo, pero por eso decía... si no, solamente estaría son privilegiando el discusiones acceso sobre a política. un cargo como ese, solamente teniendo un título de grado universitario. Pero bueno, es también preocupante por lo que plantean, ¿no? Porque en realidad hay un denominador común que traza la mayoría de las discusiones, que es un tema muy fuerte de especulación política. Entonces, no importa lo que yo pienso, importa lo que necesito para poder imponer condiciones, fijar, negociar, etcétera. Y en definitiva el toma y daca pasa a ser la norma y no la excepción en lo que ocurre en general en estos ámbitos legislativos, ¿no? Por eso uno no deja de sorprenderse con esto, ¿no? Sí, a destacar además que lo que salga de lo que salga va a estar también lejos de cualquier cosa que se ha planteado aquí, porque los salarios que van a continuar pagando ganancias ya no serán los de 20, serán un poquito más altos, pero tampoco. Sí, bueno, Tampoco esta discusión sobre salarios de 800.000 pesos, de 1 millón de pesos, no. de 400, 500, no, claro, esto está fuera de la... Bueno. Porque eso tiene que ver con la enorme disparidad que hay en la distribución del ingreso en la Argentina. Mientras hay gente que está desesperada y ahora va a recibir un bono de porquería de 1.000 pesos como titular del AUH, del otro lado, muchas veces 1.000 pesos en forma regular y permanente, hay ingresos que lo perciben sin explicación social posible. Sí, que la estamos amerite. hablando de salario que pagan, digo, no estamos hablando de trabajadores negros y No, de no, no. gente que no tiene trabajo, digo, porque la inequidad es todo. Además, el ingreso no registrado o el ingreso no alcanzado por el impuesto a las ganancias, es falso que no pague el impuesto a las ganancias. ¿Cómo? A ver, el ingreso no registrado o el ingreso registrado que no esté alcanzado en forma directa por el impuesto a las ganancias, que no figura deducido al recibo de salario, es falso que no pague el impuesto a las ganancias. Primero, paga una tasa de impuesto al valor agregado que es una de las más altas del mundo, con lo cual una parte importantísima de su ingreso, esté registrado, no esté registrada en blanco, negro, gris, azul o verde, lo termina pagando. Pero además, por la naturaleza de cómo se construye el impuesto a las ganancias, es claro que una parte del precio que uno paga por cualquier cosa que consume también tiene incluido el efecto del impuesto sobre el remanente, la ganancia que tiene la empresa, que forma parte del proceso de construcción de precios. Sergio, Digamos, nosotros sabemos cómo funciona la construcción de precios en la Argentina, ¿no? Quiero aprovecharte para preparar una consulta que veo que has traído los cuadros, los estudios de toda la gente y los chicos que trabajan contigo. ¿Es cierto que en la Argentina hay de tres trabajadores, uno es del Estado, o sea, nacional, provincial, municipal, comunal, otro es privado y uno es en negro? ¿Eso es cierto, es demostrable o es tan solo una especulación genérica? Bueno, mira, lo que te puedo decir, viste, me agarras improvisado. ¿Qué te Creo que tengo... agarran? No, en realidad... Esa no vos te sabés la que es un creo. dato... No. Esa, mira que mirá. te critican después los alumnos, me dijeron, ¿eh? La última información completa. me agarré No, pero te digo, con una hoja. la última información Preguntame a mí lo completa. que quiera. Claro, no. ¿Dónde busco? La última información completa, más o menos certera sobre la que uno Sí. puede opinar, es la del tercer trimestre del 2015. Después tenemos aproximaciones, pero como la información pública se ha deteriorado tanto por el apagón estadístico a partir de la asunción del nuevo gobierno, hay cosas que no se pueden armar o van a tardar mucho tiempo en poder armar. Entonces yo digo así, existe un concepto, desde el punto de vista de la geografía de la población, que es la población económicamente activa, que es la gente que está en la idea de trabajar y tiene trabajo o no teniéndolo lo está buscando. ¿Cuánto sumaba esta gente al 30 de septiembre del 2015? 18 millones de personas. De los 18 millones, 15.800.000 eran asalariados. ¿Cómo se componían? Más o menos así. 6.600.000 trabajadores registrados, privados. 4 millones privados no registrados.
Públicos, 4.105.000, desocupados, 1.113.000. Dentro de los públicos, lo importante es destacar de cuáles de los niveles del sector público. De los 4 millones de trabajadores del sector público, 656.000 son del Estado Nacional. El resto de las provincias. El resto, Estado subnacional. Comunas. Estados subnacionales incluidos en el sistema integrado, como en el caso de la Cava, o no incluidos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, Córdoba. Ahora, de los 656.000 que tiene el Estado Nacional, 170, 180 somos los trabajadores universitarios. O sea que el plantel del Estado Nacional es relativamente bajo, digamos que todo el mundo se queja del sector público, el tamaño. Esto no incluye algún tipo de contrataciones que implican fraude laboral y que es muy común en todos los niveles del Estado, ¿no? Monotributistas que forman parte de los contratos basura. Exactamente. Pero los planteles es un plantel relativamente reducido. Bueno. ¿Cuánto que queda? Clase. ¿Te hacen estas preguntas los chicos en clase? No, algunas sí, pero es la agenda sobre la cual hay que trabajar, no es para preocuparse. O sea, es ¿Y para cuándo ocuparse, no? es para ocuparse. Sí, para los legisladores hay que ocuparse. Sí, para los gobiernos. Hay que estudiar y definir. Y no prometer cosas que no se van a cumplir. Y no estar en gestiones anteriores negándose a dar este debate, negándose a subir el mínimo no imponible y ahora votando. Discute, claro, Digo, es de una hipocresía, de una politiquería, de una especulación electoralista que la verdad que da susto y da vergüenza. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.